Lo que se está firmando a puerta cerrada en Santo Domingo Este no es un simple boom inmobiliario, es un desplazamiento masivo y silencioso del capital dominicano. Y como los grandes cambios de poder en la historia, nadie va a venir a anunciártelo en una rueda de prensa, ni verás un comunicado oficial notificando el fin de una era. Está ocurriendo ahora mismo, justo frente a tus ojos. Y si no entiendes la arquitectura financiera que está moviendo estos hilos, estás atrapado en el lado equivocado de la inversión. Lo que hay es un documento, una sola resolución, la número 50-2025, firmada en silencio por un consejo de regidores en diciembre del 2025, que autoriza una torre de 38 niveles en un solar de Alma Rosa, donde hace 10 años no había nada por encima del quinto piso. Esa firma, sin cámaras a la vista, sin grandes declaraciones, dice mucho más sobre el estado real del mercado inmobiliario dominicano que toda la prensa económica del último trimestre. Porque cuando un municipio que hace 25 años no existía administrativamente, acumula una cartera anunciada que supera los, escucha esto, 6,000 millones de dólares en proyectos privados, según declaró el alcalde Dio Astacio en su segunda rendición de cuentas ante el Consejo de Regidores en abril del 2026, ese municipio ya no es lo que parecía ser. Y la pregunta que casi nadie está haciendo no es cuánto se va a invertir. La pregunta es si Santo Domingo Este está preparado para sostener lo que ya empezó a llegar. Para entender hacia dónde se está desplazando el dinero real, obligatoriamente nos hacemos las siguientes preguntas. 3 interrogantes sumamente incómodas que el mercado prefiere no discutir en voz alta. La primera es: ¿puede un municipio con apenas 25 años de historia absorber 6,000 millones de dólares en inversión privada sin colapsar por la falta de un plan de ordenamiento territorial completo? La otra pregunta: ¿qué pasa cuando las torres de lujo suben 10 veces más rápido que la capacidad real de las tuberías, el drenaje y la movilidad urbana? Y número 3, ¿estamos ante la verdadera nueva frontera del capital dominicano o ante una bomba de tiempo similar al Distrito Nacional? Quédate hasta el final porque vamos a examinar lo que realmente se está construyendo en Santo Domingo Este y por qué la verdadera factura de este ciclo no se va a pagar en torres aprobadas, sino en tuberías que todavía no existen. Vamos allá. Para entender lo que está pasando hoy, hay que ordenar primero el suelo histórico. Es la suerte que tiene ver estos contenidos que podemos viajar en el tiempo con un simple clic. Antes de seguir, recuerda que tienes al menos 3 modos de apoyar este canal: suscribiéndote, viendo este contenido hasta el final y recomendándolo a quienes consideres les puede interesar. Igual si no haces nada de esto, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Continuamos. La ciudad más antigua que nadie llama ciudad. Bueno, Bartolomé Colón, el hermano menor de Cristóbal Colón y adelantado de las Indias, en agosto de 1496 fundó la primera ciudad europea del continente americano. Pero no la fundó donde tú crees. La fundó en la orilla oriental del río Sama, donde hoy es Villa Duarte, dentro del municipio de Santo Domingo Este. El huracán de 1502 destruyó esa primera ciudad. Entonces Nicolás de Obando, gobernador colonial enviado por la corona española, la reconstruyó sin sentimentalismo en la otra orilla, y ahí nació la ciudad colonial que hoy todos reconocemos. Fíjate, el lado este de los Sama es el lado original. La historia americana empezó allá, no aquí, 5 siglos después, en 1992, sobre esa misma orilla, el presidente Joaquín Balaguer mandó a construir el Faro a Colón. De ahí viene la marca municipal Costa del Faro. Pero administrativamente este municipio es muy joven. Hasta octubre del 2001, todo ese territorio era parte del Distrito Nacional. Fue la ley 163-01 la que creó la provincia de Santo Domingo y separó al este, al norte, al oeste y a Boca Chica del centro tradicional del poder. 25 años. Eso es lo que tiene Santo Domingo Este como entidad política propia. 25 años es lo que pasó de ser un municipio dormitorio al municipio más poblado del país, con 1.129.117 habitantes, según el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda de la Oficina Nacional de Estadística, levantado en noviembre del 2022. Más habitantes que el propio Distrito Nacional, tiene menos de 1 millón de habitantes. Y sin embargo,
como advierte el urbanista Eric Dorrejo, exgerente del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, en la República Dominicana solo existen 2 municipios con ordenanzas de planeamiento urbano completas: Santiago y el Distrito Nacional. Santo Domingo Este no está en esa lista. Más de 1 millón de habitantes, 6.000 millones de dólares anunciados y un marco normativo todavía en proceso de actualización. Ese desfase es la columna vertebral de todo este episodio. No te vayas lejos porque esto se va a poner interesante. Lo que viene son los datos duros, con fuente nombrada, y después lo que casi nadie te está contando con esta crudeza. La cronología que el relato oficial desordena. Vamos a los datos, pero en orden, porque la prensa lo está barajando según conviene. Empezamos por el crecimiento de la cartera. Resulta que el alcalde Dio Astacio, en su rendición de cuentas del 2025, habló de 3.500 millones de dólares de inversión privada en cartera. Un año después, en abril del 2026, esa misma cartera ya superaba los 6.000 millones. La cifra casi se duplicó en 12 meses. Una aclaración importante: no es ejecución consumada, es cartera anunciada, pero la velocidad con la que se duplicó es el primer dato real. Entonces, en noviembre del 2025, el presidente Luis Abinader inaugura formalmente la obra de City Center by Lady Lee en la Avenida de las Américas con Avenida Charles de Gaulle. 700 millones de dólares. Hotel AC Marriott de 16 pisos, 2 torres de oficinas, 4 torres de residenciales, más de 400 locales comerciales, conexión directa con el futuro monorriel y, oigan esto, 6.000 empleos directos declarados. Resulta que la corporación Lady Lee, grupo empresarial hondureño fundado en 1971, presidido por Rashid Malouf, con 15 centros comerciales operando en Honduras y Costa Rica, no es un inversor experimental, es un operador regional con más de 5 décadas de trayectoria. El diseño de City Center está a cargo de RSP Architects de Miami. El hotel llevará marca AC Marriott y la estructura contempla fases de desarrollo que incluirán torres residenciales, corporativas y un distrito hotelero. Y una señal que dice más que cualquier cifra: en mayo del 2026, la recién creada Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, ACOSDE, organizó la primera expo inmobiliaria del municipio. Cuando un territorio genera su propio gremio inmobiliario, ya dejó o está buscando de ser periferia. En diciembre del 2025, el Consejo de Regidores aprueba la resolución 50-2025 y autoriza la torre LM38. Son 38 niveles sobre rasante, es decir, sobre el nivel de la calle, en un solar de unos 2.000 metros cuadrados. En Almarrosa primero. Densidad autorizada, 3.800 habitantes por hectárea. Para que se entienda, la Torre Caney, en el Distrito Nacional, tiene 38 niveles. La LM con 38 niveles también la igualaría en un sector que hace 10 años no tenía nada por encima del 5º piso. Y en paralelo, el proyecto más ambicioso anunciado en la historia de la zona oriental, Coralia, sobre la Avenida España con vista al Mar Caribe. Aquí los números tienen 2 voces. El CEO de Noval Properties, César Latrilla, anunció en el foro de MACNext del 2025 7 torres de 50 pisos por, oigan esta friolera, 1.300 millones de dólares de inversión con marca Marriott, constructores internacionales y un centro de convenciones. El alcalde Astacio, en su rendición de cuentas de abril pasado del 2026, habló de 6 torres y más de 1.000 millones. La diferencia no es un error, refleja cómo evoluciona un proyecto entre el anuncio municipal y el plan ejecutivo del desarrollador. Ahora, un dato clave sobre el estado real de Coralia. A junio del 2026, el proyecto está en fase de diseño y permisología. No tiene primer Picasso confirmado. Lo que sí tiene es 30 millones de dólares ya invertidos por el desarrollador. ¿En qué? En estudios, diseño y estructuración durante los últimos 3 años, según declaró el propio Latrilla. Eso no es una idea en un papel. Es capital comprometido, pero tampoco es una torre en construcción. La precisión importa porque anunciado, en permisología y en construcción no son sinónimos. Y el dato macro que enmarca todo: según el Banco Central del país, la inversión extranjera directa alcanzó unos 5.032 millones de dólares en el 2025, un crecimiento del 11.3%. El sector inmobiliario representó casi que el 16% de toda esa inversión. Esa marea
es la que está empujando esas torres. Esto no es ficción, ¿eh? Un momento aquí. Si este análisis te está cambiando la forma de ver a Santo Domingo Este, es exactamente el tipo de inteligencia que publicamos cada semana en Capital Inmobiliario. Entonces, suscríbete, dale like y déjame un comentario diciéndome si ya habías oído hablar de alguno de estos proyectos o si todo esto te está tomando por sorpresa, ¿eh? Bueno, volvamos a lo nuestro. La dependencia que nadie nombra. Hay una pregunta que el municipio, el gremio y el gobierno central no están respondiendo en voz alta. ¿Puede Santo Domingo Este sostener 30 torres nuevas entre aprobadas en permisología y anunciadas en los próximos 5 años? Si su infraestructura de servicios todavía no aguanta a su población actual. Y que quede claro, la pregunta no es contra la inversión privada, ¿eh? Los desarrolladores están haciendo lo que hacen los desarrolladores, detectar demanda y construir oferta. La pregunta es si el soporte público, agua, drenaje, movilidad, permisología, está a la altura de lo que el capital privado ya puso en marcha. Un municipio no se sostiene con torres si no se sostiene con tuberías previamente. Por ejemplo, miremos el agua potable. El acueducto Barrera de Salinidad, administrado por la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, está siendo ampliado para servir a 1.800.000 habitantes, con una meta de 136 millones de galones por día. Pero la población actual ya tiene cortes intermitentes, ¿eh? Y la pregunta no es si el acueducto se va a terminar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando empiece a habitarse las torres aprobadas en Alma Rosa? Los proyectos anunciados en la Avenida España y las residenciales del City Center. La capacidad instalada tiene que correr por delante, no por detrás de la verticalidad aprobada. Por otro lado, miremos el drenaje. El alcalde Astacio reportó que el 56% de sus obras municipales recientes se destinaron a drenaje pluvial. Eso es bueno, pero el arquitecto Marcos Barinas Uribe, presidente de la Red Caribeña del Urbanismo y Arquitectura, lo dijo así. Santo Domingo no se inunda porque llueva mucho. Se inunda porque la hemos pavimentado como si la naturaleza no existiera. Sin drenaje, no hay urbanismo real. Ahora miremos la movilidad. Aquí está la mejor noticia estructural en 20 años. El monorriel de Santo Domingo, gestionado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, eso es FITRAN, adjudicado en marzo del 2026 al Consorcio Nacional de Movilidad Integral por cerca de 29.000 millones de pesos en su primera fase, con financiamiento del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo, conectará Santo Domingo Este con el Distrito Nacional en 18 minutos, según los estudios técnicos de la firma francesa Sistra. Inversión total estimada, $900 millones, pero plazo de ejecución de 48 meses. Esos son 4 años. Y mientras tanto, al día de hoy, las avenidas, las Américas, la Avenida España ya están al borde de la saturación. Y miremos entonces la permisología. El país dio pasos importantes. El Código de Construcción Nacional ya es ley y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones está desplegando una ventanilla única para agilizar los trámites. Pero aquí está la paradoja. Resulta que permisos más ágiles sin un plan de ordenamiento territorial completo significa más torres aprobadas más rápido, sin que nadie verifique si el agua, el drenaje y la vialidad pueden absorberla. El problema no es que los permisos tarden. El problema es que cuando se aprueben no exista un mecanismo que condicione esa aprobación a la capacidad real de la infraestructura. Esto no es la fotografía de un municipio sin potencial. Es la fotografía de un municipio que está construyendo más rápido de lo que las instituciones que lo sostienen pueden absorber. La señal de alerta no va dirigida a las personas ni a las empresas que están invirtiendo, para nada. Va al sistema normativo, a un plan de ordenamiento territorial que no se ha completado, a un proceso de aprobación que no vincula los permisos privados con la dotación de servicios públicos y a un sistema de drenaje pluvial heredado de hace más de 50 años. El espejo histórico. Esto ya pasó en otra parte y conviene mirar atrás porque ningún ciclo inmobiliario es nuevo. Singapur, 1960. Fundó su entidad oficial de vivienda pública y en 3 años construyó 21.000 apartamentos. Hoy, 8 de cada 10 singapurenses viven en vivienda vertical y 9 de cada 10 son propietarios. Singapur no permitió la verticalidad, la planificó. Densidad con servicios.
Ahora pongamos el otro punto. Miami dejó crecer Brickell con menos disciplina. El skyline impresiona, sí, pero la marea alta inunda hoy avenidas que ayer fueron vendidas como frente al mar. El sur de la Florida registra inundaciones por mareas altas, las llamadas king tides, que año tras año cubren calles y parqueos. Según la Universidad Internacional de Florida, el nivel del mar ha subido 8 pulgadas desde 1950 y sube hasta 1 pulgada cada 3 años. El condado de Miami-Dade ya instaló estaciones de bombeo permanentes para sacar agua salada de sus propias calles. Y Ciudad de Panamá levantó torres más rápida que tuberías de drenaje pluvial, cinturón vertical impresionante, tráfico inmanejable, lluvias que paralizan el casco urbano. Esa es la advertencia más cercana a nosotros. Y como recordó Edward Glaeser, el profesor de economía de Harvard, las ciudades son proximidad, densidad, cercanía, pero solo cuando funcionan. Cuando no, la misma densidad que esparce ideas, esparce enfermedades. Traducido a la zona oriental, la misma densidad que multiplica plusvalía puede multiplicar inundaciones. Y Jane Jacobs, la urbanista que con su libro The Death and Life in Great American Cities cambió para siempre la forma de entender las ciudades. Lo planteó con una precisión que parece escrita para Santo Domingo Este. Escuchen esto. Las ciudades inertes contienen las semillas de su propia destrucción y poco más. Pero las ciudades vivas y diversas contienen las semillas de su propia regeneración. Santo Domingo Este está vivo, está diverso, tiene energía de sobra, pero esa misma energía, sin la infraestructura que la sostenga, se convierte en presión sobre un sistema que todavía no está listo. Cada permiso firmado sin plan de ordenamiento territorial completo, cada torre aprobada sin solución hídrica integrada, cada avenida saturada sin alternativa de movilidad, cada uno de esos detalles parece menor en su día, hasta que un día se acumulan. No es un espejismo, es una bifurcación. Bueno, sinteticemos. Santo Domingo Este no es un espejismo, lo digo con todas las letras. La migración de capital es comprobable. Récord de inversión extranjera directa en el 2025, cartera anunciada que supera los 6,000 millones de dólares, permisos para 38 niveles por primera vez en la historia del municipio, primer Picasso dado en el City Center by Lady Lee, un complejo de uso mixto de 700 millones de dólares ya en construcción, monorriel adjudicado con financiamiento francés y un megaproyecto como Coralia con 30 millones de dólares invertidos en diseño y en proceso de permisología. Esto está pasando, está sucediendo ahora mismo y va a seguir pasando, pero, y estos peros son la columna vertebral de este video, si el municipio y el gobierno no resuelven drenaje, agua, movilidad y permisología antes de, ponga usted, 1 año y medio, la oportunidad se convierte en fracaso urbano. El modelo Singapur se llama densidad con servicios, pero el modelo de Panamá se llama torres sin servicios. Santo Domingo Este, en este junio 2026, está exactamente en esa bifurcación. Y la decisión no es del inversionista ni del desarrollador. La decisión la toman los próximos 10 permisos de uso de suelo y las próximas 3 adjudicaciones de obra pública principal. Eso se arregla, pero hay que arreglarlo antes de que las grúas terminen de subir el hormigón. La pregunta que nos queda: los grandes desplazamientos de capital en una ciudad rara vez se anuncian. El Distrito Nacional no supo cuándo dejó de ser el único centro de gravedad del país, o el más importante. Punta Cana no supo cuándo dejó de ser solo turismo y se convirtió en un mercado inmobiliario en crecimiento, casi maduro. Cada lugar descubre lo que es mirando hacia atrás, 2 décadas después, cuando ya da igual. La pregunta hoy no es si Santo Domingo Este es la nueva frontera vertical del país. Eso ya está respondido en las resoluciones firmadas y en los primeros Picassos dados. La pregunta es otra y es más incómoda porque te interpela a ti que estás viendo este video. A ver, si tuvieras $300,000 hoy, ¿comprarías en Alma Rosa primero a $2,000 el metro cuadrado o seguirías en el polígono central a precios más altos? ¿Crees que Santo Domingo Este está preparado para 30 torres de 25 pisos o más en los próximos 5 años? Y la más incómoda, si fueras alcalde por 24 horas, un día, ¿cuál sería la primera obra que firmarías? ¿Drenajes,
agua potable, monorriel auxiliar o algo distinto. Déjame tus comentarios abajo, te prometo leer y responder personalmente, porque en esas respuestas está la clave de lo que viene. Recuerda que aquí en Capital Inmobiliario subimos videos todas las semanas, así que suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ninguna de las actualizaciones y si te ha gustado este video, dale like y gracias por estar ahí. Seguimos avanzando.